Ahora presento la segunda parte de este video sobre el estudio de toberas utilizando análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales. Entonces recordemos un poco lo que se vio en la primera presentación. En el video anterior dedujimos una serie de ecuaciones diferenciales y algebraicas y las combinamos de tal manera que obtuvimos una única ecuación diferencial, que es la que estamos viendo en este momento. Derivada de y respecto de x era igual a 4 veces y por el coeficiente de fricción por k por y menos la primera derivada de f. Recordemos que f representaba el radio, la función radio hidráulico, que representa el radio de la tobera para una determinada posición x, por 1 más k menos 1 sobre 2 por y, sobre 1 menos y por el radio hidráulico. Recordando siempre de que y representa el cuadrado del número de Mach en cada punto. Y para hacer el análisis de esta ecuación diferencial, que no era lineal, utilizamos un cociente, ¿no? Dividimos la ecuación diferencial en dos ecuaciones diferenciales. Al numerador lo describimos como derivada de y respecto de t es un parámetro, y el denominador derivada de x respecto de t, y t es otro parámetro. Cuando hicimos esto, llegamos a un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Y nuestro trabajo era encontrar la naturaleza de los puntos singulares o puntos de equilibrio que se encontraban presentes en el diagrama de fase. Y concluimos de que si había puntos singulares o puntos de equilibrio en el retrato de fase, eh, eso tenía que cumplirse de que en ese punto de equilibrio el y tendría que tener el valor de 1 necesariamente, y también que la primera derivada evaluada en el punto de equilibrio tenía que tener un valor particular, que dependía únicamente de las características del gas, de la rugosidad de la superficie y del número de Reynolds, ¿no? Eso traducido en el coeficiente de fricción, C sub F. En pocas palabras, en el punto de equilibrio o singular, la primera derivada del radio hidráulico tiene que ser igual al coeficiente de fricción multiplicado por K. Y también dedujimos de que la naturaleza de esos puntos de equilibrio dependía de la segunda derivada. La segunda derivada del radio hidráulico evaluada en el punto de equilibrio. Y notamos que había tres comportamientos básicamente. Un punto singular de tipo silla, uno como nodo inestable y otro como espiral inestable. Y básicamente los valores que delimitaban cada uno de estos comportamientos era el 0 y un valor negativo que dependía nuevamente del coeficiente de fricción, de la constante K y del radio hidráulico en el punto de equilibrio. Muy bien. Para continuar el análisis es bueno recordar un fenómeno conocido como el bloqueo sónico, del cual ya hablamos un poco en el primer video, pero tal vez no les quedó claro porque no es de fácil comprensión. A ver, pensemos en una partícula o una molécula del gas que está moviéndose dentro de la tobera. Y que esta partícula se mueve en medio de... Bueno, se mueve sobre un medio continuo. Ese medio continuo representa el resto de partículas o las partículas que se mueven en torno a la partícula a la cual yo estoy analizando. Entonces, si el movimiento, bueno, esta partícula tiene un movimiento determinado, tiene una cierta velocidad, una cantidad de movimiento determinada. Si el medio en el cual se moviese esta partícula fuera perfectamente rígido, no se dilatase o se contrayese, entonces la velocidad inercial v que tiene la partícula
sería siempre la misma, bueno, básicamente sería su velocidad absoluta. La velocidad relativa respecto al medio coincidiría con su velocidad absoluta. Sin embargo, cuando hacemos el estudio de gases o de medios compresibles, adicionalmente a la velocidad a la cual se mueve una partícula por efecto del efecto inercial, hay que sumar o restar la velocidad a la cual se deforma, se dilata o se contrae el medio en el cual se mueve. Por ejemplo, yo tengo una partícula que se mueve 1 metro hacia la derecha respecto al medio en el cual se está moviendo. Si el medio en el cual se está moviendo estuviera perfectamente quieto, entonces su movimiento absoluto de la partícula sería 1 metro hacia la derecha. Pero yo pregunto, ¿qué sucedería si el medio en el cual se mueve la partícula se está deformando, se está dilatando? Digamos que ese medio se dilata a 1 metro también. Pero al mismo tiempo la partícula se mueve 1 metro respecto al medio. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto sería el movimiento total de la partícula? Pues la respuesta es muy sencilla. La partícula se habría movido 2 metros, porque se habría movido 1 metro gracias a su movimiento inercial, propio a la energía cinética que tenía, más 1 metro debido a la dilatación del medio en el cual se mueve. En pocas palabras, el desplazamiento total de una partícula en un medio deformable es su desplazamiento propio más el desplazamiento del medio en el cual se mueve. Ahora, también es posible de que el medio, en vez de estarse dilatando, estuviera contrayéndose. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede en esos casos? Bueno, pensemos en algo. Voy a dibujar aquí el costado. Digamos que la partícula se mueve 1 metro hacia la derecha, debido a su movimiento inercial. Pero al mismo tiempo, el medio en el cual se mueve se contrae. Entonces, yo lo puedo dibujar en dos partes. En una primera parte, la partícula se desplaza 1 metro hacia la derecha. Y en una segunda etapa, el medio en el cual se mueve se contrae medio metro hacia la izquierda. Véanlo por partes. En una primera etapa, la partícula que estaba en A se desplaza hacia B, imaginando todavía que el medio en el cual se mueve no ha sufrido ninguna deformación. Pero en una segunda etapa, ese medio se comprime y la partícula no se mueve respecto a ese medio. Por lo tanto, la partícula de estar en B ahora termina en C. Sufre un regreso, ¿no? Sufre un retorno por efecto de la compresión del medio. Entonces, ¿cuánto es lo que se ha movido en total la partícula? 1 metro hacia la derecha debido al efecto inercial y 0,5 metros hacia la izquierda debido a la compresión del medio, lo que implicaría que su desplazamiento total sería simplemente medio metro. Esto obviamente solamente sucede en medios que son compresibles, ya que en estos medios la velocidad a la cual se expande o contrae el medio, que es básicamente la velocidad a la cual cambia la densidad del medio, depende de los efectos térmicos, tanto la variación de la temperatura como la variación de la presión. Y eso explica por qué las toberas que funcionan con gases no tienen el mismo comportamiento que las toberas que funcionan con líquidos, ya que en líquidos el medio en el cual se mueven las partículas no sufre alteración alguna, ya que son flujos incompresibles. No puede variar su densidad.
por efecto, ni por variación de presión ni por variación de temperatura. Por eso es más simple el análisis. Ahora, veamos un caso extremo. ¿Qué tal si yo tengo una partícula que se mueve por efecto inercial, o sea, debido a su propia velocidad, 1 metro hacia la derecha? Primero sufre un movimiento en el cual el medio en el cual se mueve no se deforma. Pero ¿qué tal si este medio, en una segunda etapa, qué tal si ese medio sufre una deformación, sufre una compresión? Y la compresión es tal de que el medio se deforma 1 metro hacia la izquierda, se va a contraer. Eso implicaría entonces que la partícula que inicialmente se movió de A hacia B y ahora el medio en el cual se mueve sufre una compresión violenta nuevamente hacia A, implicaría que esa pelotita o ese cuerpo terminaría nuevamente en el punto A por efecto de la compresión. Entonces, primero se mueve 1 metro hacia la derecha y luego el medio en el cual se mueve se comprime hacia la izquierda, dejando nuevamente la partícula en el punto original. Si sucede eso, la partícula no llegaría a moverse. Y eso es justamente lo que sucede en el bloqueo sónico. La velocidad inercial iguala justamente a la velocidad a la cual se deforma el medio en el cual se mueven las partículas. O el medio en el cual se mueven. Recuerden que el medio en el cual se mueven básicamente se compone del resto de partículas, ¿no?, que no están entrando al análisis. Y justamente esa velocidad a la cual se deforma el medio en el cual se mueve la partícula analizada es justamente la velocidad del sonido. En pocas palabras, para que ocurra el bloqueo sónico, es decir, que las partículas no se muevan de su posición, la velocidad a la cual se deforma el medio, que es la velocidad del sonido, tiene que ser igual a la velocidad inercial de las partículas, v. Pero recordemos de que v sub c es lo que se conoce como número de Mach. Y justamente en la condición de bloqueo sónico, velocidad y velocidad a la cual se transmite una perturbación de alguna propiedad termodinámica, que es la velocidad a la cual se deforma el medio, tiene que ser igual a 1. En pocas palabras, el bloqueo sónico siempre se va a alcanzar para Mach igual a 1, y en ese punto las partículas dejan de moverse. Recordemos que el bloqueo sónico es una condición que normalmente es indeseable en aplicaciones de ingeniería, porque recordemos que una tobera básicamente lo que busca es acelerar el flujo, lanzar a la mayor velocidad posible las partículas que componen un flujo. Pero si hay bloqueo sónico en alguna parte de la tobera, simplemente las partículas dejan de fluir. La velocidad se vuelve repentinamente cero. Es una condición indeseable. Muy bien. Aclarado esto, comenzamos con el análisis. Vamos a analizar una serie de casos de toberas. La primera es la más sencilla de todas las toberas, que es la tobera de sección constante, con fricción. Una tobera de sección constante implica que su radio es siempre el mismo. En pocas palabras, esta tobera es un tubo. La forma más sencilla, un tubo con la misma sección, mismo radio. Si es un tubo, implica que el F es una constante y la primera derivada sería cero. Luego la primera derivada de una constante es cero. Y la segunda derivada también sería cero. No importa en qué punto estemos evaluando. Ahora, recordemos la condición que señalamos hace un momento de que la primera derivada tiene que ser igual a CFK para que sea un punto de equilibrio o para que exista un punto singular en el retrato de fase. Sin embargo, en esta tobera de sección constante o tubo, la primera derivada vale 0, lo que implica que 0 no, bueno, y 0 no puede ser igual a CF por K en general, a no ser de que no haya fricción. Eso implica que no hay ningún punto singular o ningún punto de equilibrio estable en el retrato de fase de este tipo de tobera. Ahora, eh, en general es difícil resolver analíticamente la ecuación diferencial debido a su carácter lineal, no lineal. Sin embargo, en este caso particular, la ecuación diferencial base sí puede ser resuelta de una manera muy sencilla.
Recordemos asimismo que la tobera de sección constante con fricción es un caso que se analiza en la mayor parte de libros de mecánica de fluidos y se conoce como el flujo de Fano. Para todos los que han estudiado mecánica de fluidos en el pasado, tal vez les traiga recuerdos de este flujo. Es bastante utilizado en la vida real. Entonces, yo voy a resolver esta ecuación diferencial haciendo los reemplazos correspondientes. Tengo aquí la ecuación diferencial base. Ahora simplemente reemplazo. Recordemos siempre, la primera derivada va a ser 0. Y llego finalmente a una ecuación diferencial separable, en la cual yo puedo colocar todos los y en el lado izquierdo y toda la serie de constantes que me aparecen en la ecuación en el lado derecho. Estoy colocando gamma como k menos 1 sobre 2. ¿Sí? Ese coeficiente que depende del factor k, que es el cociente entre los valores específicos, lo estoy llamando gamma. Entonces esta ecuación diferencial la puedo separar. Y ahora simplemente integro. Y voy a colocar que en un punto inicial 0, el cuadrado del número de Mach, el y, vale y sub 0. Y lo integro hasta una posición x y hasta un y determinado. Para integrar esto lo puedo hacer analíticamente utilizando el método conocido como fracciones parciales. Entonces simplemente separo el lado izquierdo de la ecuación en tres ecuaciones, en tres fracciones. Y cada una de estas fracciones es fácil de integrar. Entonces, una vez integrado a ambos lados, procedo a evaluar los límites. Me va a quedar una expresión que básicamente depende del logaritmo natural de una función de y, menos una constante, que es la constante que representa la función evaluada en el y sub 0. Lo estoy marcando de color verde. Utilizo set para denotar esa constante verde, que en muchos casos puede valer 0, pero en general tiene un valor distinto de 0. Y llego finalmente a esta ecuación. El x, que es la posición en la tobera, depende básicamente del número de... Bueno, realmente es al revés, ¿no? El cuadrado del número de Mach debe depender de la posición de la tobera, pero aquí lo estoy obteniendo en la ecuación de una forma implícita, y de hecho no se puede separar. Sin embargo, esta ecuación me sirve para encontrar una serie de detalles. Por ejemplo, podría encontrar la sección en la cual se da el bloqueo sónico, la posición o el largo del tubo en la cual se va a bloquear sónicamente. Recordemos que si se da el bloqueo sónico, el y tiene que ser igual a 1, porque si Mach es igual a 1, Mach al cuadrado también es igual a 1. Entonces voy a encontrar justamente esa sección. Reemplazo y igual a m cuadrado, y luego m cuadrado lo reemplazo por 1. Y llego finalmente a esta ecuación. Muy interesante. Me dice que la longitud en la cual sucede el bloqueo sónico va a ser igual al radio f, recuerden que el radio es una constante para este caso, sobre 4 veces el coeficiente de fricción por k por 1 más gamma por el logaritmo natural de 1 más gamma menos 1 menos c. Ahora, ¿qué conclusiones yo puedo sacar acerca de esta ecuación? Es una ecuación que representa básicamente al flujo de Fano. Me dice que la longitud de la cual sucedería el bloqueo sónico depende del radio del tubo, lo que implica que entre más grande sea el tubo, entre más radio tenga de mayor calibre, la longitud del bloqueo va a ser mayor también. O sea, disminuye el riesgo del bloqueo. Sí, porque son directamente proporcionales. Al mismo tiempo, las condiciones que favorezcan que el bloqueo se dé a distancias más cortas son el coeficiente de fricción y el factor K. En esencia es el coeficiente de fricción, lo que implica que entre más rugoso sea el tubo, entre más rugosidad tenga, la longitud a la cual sucedería el bloqueo sónico disminuye, es menor. Lo que implica que si yo quisiera como ingeniero evitar que suceda esa condición, que deje de fluir gas dentro de un tubo, si yo quiero evitar esa situación, me convendría trabajar con tubos de mucho radio, de mucho calibre y de baja rugosidad. Entre más lisos sean, mejor. Por eso me conviene utilizar metal. Tal vez una tubería de cobre sería preferible a elegir una tubería de tubo rugoso para transporte de gas. Un ejemplo en la vida real es que la mayor parte de tubos que ustedes ven que se utiliza para transportar metano, gas natural,
es justamente tubería de cobre, debido a esa condición básicamente, ¿no? El cobre posee una baja rugosidad y eso favorece a que no existan bloqueos sónicos, al mismo tiempo que es un buen conductor, tanto de electricidad como del calor. Muy bien, pero algo que no es tan evidente es la influencia de C. Recuerden que C depende básicamente del número de match a la entrada del tubo. Entonces, eso no se puede ver analíticamente a priori. Yo lo he resuelto, yo he sacado el retrato de fase de este caso particular para varias condiciones de entrada, diferentes números de match de entrada, que es lo que veremos en la siguiente gráfica. Esta es una doble gráfica. En la parte inferior puedo ver el perfil de la tobera. En este caso, al ser un tubo, tengo un perfil constante. Y esto representa el tubo. Aquí estaría la sección de salida y aquí estaría la sección de entrada. Estoy tomando un tubo de ciertas características, que tiene un radio constante 0.5, que es aire, por lo tanto el K es 1.4, y el coeficiente de fricción lo estoy tomando constante igual a 0.2. Entonces, en la parte superior tengo justamente el retrato de fase, que no es nada más ni nada menos que todas las posibles soluciones a la ecuación diferencial que estoy analizando. Ahora, puedo ver que básicamente tengo dos tipos de comportamientos del flujo gaseoso al interior del tubo. Analicemos el primero. Si yo tengo un flujo subsónico, es decir, que su número de Mach es menor que 1, obviamente el Mach cuadrado también es menor que 1, me encontraría por debajo de esta línea celeste. Por debajo de esa línea celeste. Entonces, si me encuentro en la sección de entrada con un flujo subsónico y voy avanzando con el flujo a través del tubo, voy a notar que la velocidad del flujo va aumentando poco a poco. Su número de Mach aumenta, ergo su velocidad también aumenta. Pero démonos cuenta de que la velocidad no aumenta indefinidamente. Va a llegar un punto en el cual esa velocidad llega a la línea sónica, es decir, al punto en el cual el número de Mach vale 1. Y ya sabemos que si eso sucede, ocurriría el bloqueo sónico. Y dejaría de fluir gas al interior del tubo. Eso implica de que, por ejemplo, si yo tuviera un Mach de entrada, este es aproximadamente 0.2, no me convendría tener un tubo con una distancia superior a 1.2 aproximadamente. Porque si mi tubo fuera mayor a 1.2, se bloquearía el flujo y dejaría de fluir al interior. Entonces, para 0.2 tengo una distancia máxima de tubo, que sería 1.2 aproximadamente. Con 1 no se llegaría a bloquear. Aumentaría la velocidad, pero no se llegaría a bloquear. Ahora, démonos cuenta que entre más grande sea la velocidad y también el muro de Mach a la entrada, el bloqueo sónico ocurre a una menor distancia. Por ejemplo, a un Mach de 0.4, el bloqueo sónico va a ocurrir a una distancia casi de 0.25. Entonces aumenta el riesgo de bloqueo. Entre más velocidad tenga mi flujo, o entre mayor sea el número de Mach a la entrada de mi flujo sónico, el tubo que estoy empleando tiene que ser de una menor longitud. Muy bien, ese es el primer comportamiento. Ahora, veamos el segundo comportamiento. El segundo comportamiento ocurre cuando yo tengo un número de Mach superior a 1 a la entrada. Es decir, cuando tengo a la entrada un flujo supersónico. El flujo supersónico, en vez de acelerar, va a comenzar a frenarse. Pero no se frena indefinidamente. Nuevamente, se va a frenar únicamente hasta un punto en el cual se alcance la región sónica, el Mach igual a 1. Si alcanzara ese punto, nuevamente ocurriría una situación de bloqueo, que sería indeseable. Muy bien. Ahora,
Una pregunta natural es, ¿y se puede pasar de un flujo subsónico a uno supersónico en una tubería de sección constante? De un subsónico a un supersónico es imposible, porque siempre llegaríamos a la sección de bloqueo. Uno podría decir, pero ¿y no puedo ir a la sección de bloqueo y luego girar en la curva y pasar a la sección supersónica? No. Matemáticamente la curva muestra que sí es posible, pero físicamente es imposible. Porque esto implicaría de que el flujo estaría regresando por donde ha venido y estaría chocándose con las partículas que vienen detrás de él. Eso no se podría. No se podría. Habría una situación de interferencia. Hay una manera, y los que han estudiado el flujo de Fano lo saben, es la existencia o la generación de ondas de choque al interior del flujo. Esa sería la única manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esa condición? Fácil. Como esta es una tobera no isentrópica, debido a la presencia de fricción, la entropía está aumentando constantemente. Pero, y la entropía, recordemos, por la segunda ley de la termodinámica, la generación de entropía al interior de un volumen de control o de un sistema en general siempre tiene que ser mayor o igual que cero. La entropía solamente puede generarse o transferirse, nunca ser destruida. Va a haber situaciones en las cuales, justamente para evitar una destrucción de entropía, el flujo tiene que saltar de una condición supersónica violentamente a una condición subsónica a través de algo que se conoce como una onda de choque. En el estudio que estoy presentando, no estoy considerando el análisis de las ondas de choque. En estudios posteriores agregaré ese estudio, que también es muy necesario. Por el momento estoy suponiendo de que no se va a producir en ningún instante, en ningún momento del flujo. Bajo esa consideración, entonces, no se podría pasar de un flujo supersónico a uno subsónico. Pero con una onda de choque sí. Muy bien. Eso sería entonces el análisis del flujo de Fano que se corresponde a la tubería. Es el más sencillo, el análisis de todas las tuberas. Ahora, aumentemos la complejidad. Veamos ahora lo que sucede con tuberas que tienen perfil lineal, que son las más conocidas tal vez por todos ustedes, las que más se ven en los libros de mecánica de fluidos. Estas toberas siempre se representan como líneas rectas. En caso de una tobera, normalmente se dibuja así, ¿no? Son dos líneas que convergen. Bueno, realmente es un cilindro, ¿no? De perfil lineal, que converge. Y en el caso de un difusor, normalmente diverge. Pero ya hemos visto de que esas características, de que cuando se estrecha la sección, aumenta la velocidad, solamente se cumplen obligatoriamente para flujos incompresibles. En el caso de un flujo compresible, la situación cambia, porque entra a tallar la densidad. Entonces, veamos qué sucede en estos perfiles. Primero que nada, la función que describe el radio va a ser ax más b, la ecuación de una recta convencional. La primera derivada de esa sección, de esa ecuación, sería simplemente a, la pendiente, y la segunda derivada sería c. Muy bien, para este caso, a menos que la pendiente m sea numéricamente igual al coeficiente de fricción por k, recordemos que eso es la condición para que exista un punto singular, no se cumple. Tendría que ser o bien el K y el CF escogidos de tal manera que justo coincida con el valor de la pendiente de la tobera, lo cual en la vida real es imposible de lograr, pues muy difícil. Entonces no vamos a considerar esa situación. Vamos a considerar una situación en la cual sí, son diferentes. Si eso sucediera, entonces igual, no existirían puntos singulares ni puntos de equilibrio en mi tobera. Ahora, esta sería la ecuación diferencial reemplazando esos valores, ¿no? Los valores para este caso particular. Esta ecuación se puede resolver todavía analíticamente, pero sería bastante difícil. Habría nuevamente que recorrer al método de fracciones parciales. Yo no quiero complicar el estudio,
Así que voy a simplemente utilizar los métodos numéricos evaluando el sistema de ecuación diferencial base. Ahora, ¿cómo analizar esto? Normalmente se analiza por isoclinas, ¿no? Hay que determinar curvas dependiente constante, o dependiente igual a cero, ¿no? Y dibujarlas en el retrato de fase. Eso es bastante útil. Muy bien. Por ejemplo, voy a analizar la condición para la cual el numerador, recuerden que esto se reemplazaba como dos ecuaciones, ¿no? Una ecuación que dependía de una ecuación y y una ecuación x, ¿no? En el numerador, el término que volvía a cero a toda la ecuación era justamente el término que estoy circulando. Para que ese término se vuelva a cero, tiene que cumplirse esta condición de acá. Haciendo un simple reemplazo, llego a que y tiene que ser igual a sobre cfk. Eso me bota la ecuación de una isoclina. En esa isoclina, una curva donde la pendiente de la ecuación diferencial es la misma, la pendiente va a valer cero. Y esa va a ser una recta, si se dan cuenta. Una recta horizontal. Porque el A, el C, coeficiente de fricción y el K son constantes. Por lo tanto, esto representa una recta horizontal. Ahora, aquí vamos a ver dos tipos de comportamiento en el retrato de fase. Uno va a ser cuando este valor o esta isoclina tenga un valor de Y supersónico o un valor de Y subsónico. Un caso cuando está arriba de la línea sónica y un caso cuando esté por debajo de la línea sónica. Y eso es algo interesante, ¿no? El retrato, analizar la bifurcación de los diagramas nos llevará a darnos cuenta de que existen diferentes configuraciones o diferentes comportamientos de flujo de gas al interior de una de estas toberas. Bien, entonces analicemos esta tobera de perfil lineal. Su ecuación es 0.5x más 0.5 y parte de una sección menor en la cual el radio vale 0.5 a una sección mayor, donde es casi 0.75. 0.75. Estoy tomándolo para el caso en el cual el K vale 1.4 y el coeficiente de fricción vale 0.25. Para estas consideraciones, obtengo justamente la isoclina de la cual estuve hablando, que está marcada aquí con color rojo. Veamos el diagrama superior. Está marcada de color rojo. Se dan cuenta que el valor de esa isoclina es 1.5, que es superior al valor de la curva sónica, que es 1. Aquí yo puedo identificar tres tipos de comportamiento. El primer comportamiento será el cual el gas entra a la sección y a medida que va avanzando a través de la tobera a un régimen subsónico, su número de Mach va decreciendo paulatinamente. Inclusive yo podría decir que para esos casos la tobera no actúa como una tobera, porque no está acelerando al flujo, sino que actúa como un difusor. El flujo avanza y en vez de aumentar la velocidad, está disminuyendo, ¿no? Disminuye su número de Mach. Primer comportamiento. Segundo comportamiento. Si en la sección de entrada yo tengo un flujo con un número de Mach entre la isoclina de 1.5 y la isoclina de 1, tendría que el flujo se aceleraría. Si por ejemplo tengo un número de Mach de 1.2, el flujo comienza a avanzar y acelera, pero no acelera indefinidamente, sino que solamente su número de Mach va a aumentar hasta que iguale el valor de la isoclina, el 1.5. Entonces en ese caso sí actuaría como una tobera. Pero si yo paso ese valor crítico, por ejemplo, entrara con 2, es decir, con un régimen supersónico, aquí el número de Mach en vez de aumentar disminuye. Y va disminuyendo otra vez hasta el valor crítico, hasta el valor de la isoclina crítica. En este caso yo podría decir que también la tobera no actúa como un aumentador del número de Mach, sino como un ralentizador de ese número. Actúa más como un difusor que como una tobera. Entonces puedo identificar fácilmente esos tres tipos de comportamiento. Recordemos que este ha sido el caso en el cual tengo una isoclina de un valor superior al valor de 1.
Veamos el segundo caso. Aquí es lo contrario. He aumentado el factor de fricción de tal manera que el valor de la isocrina tiene un valor ahora inferior al 1. Podría ser 0.75. Está marcada con color rojo. En este caso, esa línea crítica está por debajo de la sección sónica. Y aquí puedo ver algo que no notamos en el caso anterior, si nos damos cuenta, es de que no existe posibilidad de bloqueo sónico. Los tres casos que analizamos no había bloqueo sónico, lo cual no se parece a lo que sucede en esta tobera, en esta condición. Aquí igual, puedo identificar tres tipos de comportamiento. El primero, si estoy por un régimen subsónico por debajo de la línea de la isocrina crítica, el match disminuye inevitablemente, lo que implica que actúa más como un difusor que como una tobera. El segundo caso es cuando estoy en medio de la sección sónica y la isocrina crítica. En este caso se actúa como tobera, el flujo se acelera. Pero dése cuenta de que en este caso se acelera por no indeterminadamente, porque llega tarde o temprano a un punto en el cual el match vale 1. Es decir, que en esta pequeña sección, la que estoy coloreando, obtendría bloqueo sónico. Si la tobera es lo suficientemente larga, el flujo se bloquearía. Le llegaría a una condición indeseable. Por el contrario, hay un tercer caso en el cual entro con flujo supersónico, arriba de 1. En este caso, el flujo se desacelera, pero no desacelera indefinidamente, sino que llega otra vez a la sección sónica, lo que implica que necesariamente voy a pasar a un flujo supersónico, a un flujo que diga estrangulado. Estrangulado o donde existe bloqueo sónico. Llego a la condición indeseable. Entonces llego a la condición de que este tipo de toberas son más peligrosas, ¿no? Si tiene mucha rugosidad mi tobera lineal, se vuelve muy peligrosa porque puede generar bloqueos en medio de ella. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que me conviene tener una tobera con la menor cantidad de fricción posible. Las paredes tienen que ser lo menos rugosas en general. Muy bien. Ese ha sido esos casos. Ahora una pregunta natural sería, pero yo he visto que muchas veces se utilizan toberas que son convergentes divergentes. Y yo estoy en una tobera divergente, ¿no? Pero en muchos casos se ven toberas que son convergente divergente. Se estrechan y luego se expanden. ¿Qué sucede en esos casos? Vamos a analizarlos. No hay mucho problema, porque una tobera de esa condición es simplemente dos toberas lineales conectadas en un punto, al cual denominamos garganta, que es el punto más estrecho. Muy bien. En estos casos, noto algo interesante, que para ciertos regímenes, que voy a marcar a continuación, que bajo ciertos regímenes subsónicos, el flujo va a comenzar a acelerar hasta un punto máximo y luego va a comenzar a desacelerar sin posibilidad de bloqueo sónico. Para este caso, ¿no? En este caso estamos analizando cuando CF es 0.5. Démonos cuenta de que hay una cantidad de líneas en las cuales el máximo, de hecho, siempre se va a alcanzar en el punto cero, es decir, siempre se va a alcanzar en la garganta. La garganta siempre va a ser para esos regímenes el punto de máximo número de match y también va a ser el punto de máxima velocidad. Ahora, si yo paso la línea roja y yo entro con otro número de match más elevado, voy a obtener curvas que inevitablemente llegan a un punto de bloqueo sónico. Y dense cuenta que llego al bloqueo sónico sin haber llegado a la garganta. Entonces ahí tengo un segundo comportamiento. Tengo otro comportamiento más. Líneas que parten de la línea supersónica, la sección supersónica, pero que llegan inevitablemente a un punto de bloqueo sónico. Y luego en el lado derecho tendría los casos que ya vi en las imágenes anteriores, ¿no? Esto se parece, o esto es igual al primer caso que vimos de toberas lineales, ¿no? Existe una línea
existe una línea en la cual, existe una línea en la cual, si yo tengo velocidades muy elevadas, simplemente voy a tener curvas de que decrecen su número de Mach, o sea que se aceleran. Abajo tendría puntos en los cuales se hace aceleración y otros en los cuales hay desaceleración para el caso de flujo sólido. La ecuación que rige el comportamiento de esta tobera es 0.5 por valor absoluto de x más 0.5. Y lo mismo puedo ver, analizarlo para el caso en el cual el coeficiente de fricción es más elevado, 0.55. Y en este caso, casi el mismo comportamiento, solo que en el lado derecho voy a tener un diagrama similar o idéntico al que analicé en la segunda parte de la tobera, que era únicamente divergente, ¿no? El mismo comportamiento. Igualito, también observo que el Mach máximo para ciertas condiciones de entrada siempre se va a alcanzar en la garganta. Es independiente del coeficiente de fricción. Interesante. Y también hay que notar algo muy interesante. No lo había notado todavía. Aquí hay ciertos flujos en los cuales llego a la línea sónica, pero justamente en la garganta. Y a partir de ahí sí se puede volver supersónico el flujo, sin ningún problema. Es una condición bastante interesante. En este tipo de toberas yo puedo pasar una condición sónica a una supersónica. Pero para hacer eso siempre tengo que pasar sí o sí por el punto de equilibrio, el cero. Ahora, aumentamos la dificultad. A partir de aquí vamos a analizar toberas que no se ven normalmente en los libros de mecánica de fluidos. De hecho, este estudio de tobera me basé en cierta cantidad de artículos científicos en inglés. Y se basaban básicamente en el estudio de toberas de Laval. Tomé como referencia estos artículos y realicé un estudio, bueno, realicé el cálculo de algunas ecuaciones diferenciales y también hice resolución numérica utilizando MATLAB. Entonces, veamos el primer caso. Tobera con garganta y perfil parabólico. Aquí se complican las cosas. Entonces, tengo un perfil que es ax cuadrado más b. La primera derivada sería 2ax y la segunda derivada sería 2a. En este caso, sí o sí, siempre va a haber un punto de equilibrio. Siempre. Porque esto de acá, esta recta, siempre va a tener un valor de x para el cual se alcance el valor cf por k. Siempre. Entonces nos dice que el x básicamente va a ser reemplazando, ¿no? Va a ser cf por k sobre 2a. La posición en la cual está ese punto singular va a depender básicamente del coeficiente de fricción, de la forma de la tobera y del tipo de gas. Entre más fricción tenga, esa posición en la cual se da siempre va a aumentar, ¿no? Siempre va a aumentar. Y dense cuenta de que eso siempre va a ser una coordenada positiva, lo que implica que siempre se va a encontrar aguas abajo de la garganta de la tobera. De ahí tiene un comportamiento totalmente distinto, ¿no?, a la tobera lineal. A pesar de que la tobera parabólica y la tobera lineal geométricamente no varían mucho, porque recuerden que son cantidades pequeñísimas el A y el B, no hay mucha variación con las cantidades lineales, las pequeñas variaciones traen grandes cambios en el comportamiento general del flujo. De arranque aquí siempre va a haber un punto de equilibrio, cosa que no había en las toberas lineales. Muy bien. Entonces ahora yo tengo que analizar la naturaleza de ese punto de equilibrio. Para eso analizo la segunda derivada. Y me doy cuenta que siempre es un número positivo, porque es 2a. Recuerden que es el número positivo. Y recordemos de que ya dijimos que si la segunda derivada es un número positivo, eso implica de que ese punto tiene que ser un punto de silla. Ahora vamos a ver cómo se comportan las curvas integrales cerca del punto de silla. Recordemos que no hay puntos de inflexión, ¿no? Recordemos que los puntos de inflexión en la curva surgen cuando la segunda derivada cambia de signo. En este caso, al ser constante, siempre tiene el mismo signo. Y aquí evalúo las pendientes, ¿no?
Las pendientes se calculan a base de reemplazar los autovalores en la matriz base de la cual fueron generados. Recordando algo, ¿no? De ecuaciones diferenciales, eso nos lleva a la generación de una matriz que está compuesta de filas que no son linealmente independientes, sino que son linealmente dependientes. Llego entonces a la conclusión de que al ser un punto de silla va a tener dos curvas privilegiadas que van a marcar justamente el cambio de comportamiento del flujo a través de las distintas regiones del retrato de fase. Las dos curvas van a tener dos pendientes determinadas por estas ecuaciones. Y al ser un punto de silla, uno va a ser un número positivo y otro va a ser un número negativo. Muy bien. Ahora, se puede analizar hasta 8, o se puede ver hasta 8 tipos diferentes de comportamiento del flujo a través de una tobera parabólica. Voy a analizar este caso. El caso en el cual la parábola es 0.08x cuadrado más 0.5, la primera derivada 0.16x y la segunda derivada 0.16. Para este caso, el punto de equilibrio, la coordenada x del punto de equilibrio va a ser 0.05 por 1.4 sobre 0.16. Yo estoy reemplazando la fórmula deducida, lo que es igual a 0.4375. Muy bien. Entonces aquí tengo el retrato de fase para una tobera parabólica. Aquí pueden ver el perfil parabólico. Dense cuenta de que en cero nuevamente tengo la garganta de la tobera, el punto del menor radio. Ahora, veamos lo que sucede en cada uno de las diferentes regiones del retrato de fase. El punto de equilibrio está marcado aquí con un punto negro, con un círculo negro. En ese punto recuerden de que vale cero las dos ecuaciones diferenciales del sistema base. Y aquí justamente puedo ver las dos curvas privilegiadas, ¿no?, que atraviesan ese punto. Una ascendente y una descendente. Comienzo primero con las curvas azules que están por debajo de la primera línea roja. Voy a marcar una con color café. Me doy cuenta que en esta curva el número de Mach y la velocidad aumentan hasta cierto punto y luego comienzan a disminuir. Se desacelera. Si yo aumento la velocidad, la distancia a la cual se da justamente el punto máximo, el máximo número de Mach, va moviéndose hacia la derecha, lo que implica que va moviéndose aguas abajo de la tobera. Entonces hay un comportamiento diferente con la tobera lineal. En la tobera lineal, si se dan cuenta, la doble lineal, ¿no?, la convergente divergente, siempre el punto máximo se alcanzaba en la garganta. Mientras que en una tobera parabólica, para una sección subsónica, el punto máximo de máxima velocidad y de máximo número de Mach siempre se va a dar aguas abajo de la garganta. Generalmente, ¿no? Hay solamente un caso en el cual se va a dar en la garganta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces siempre se da ese punto de máximo número de Mach por debajo, aguas abajo, ¿no? Recuerden que el flujo está entrando por la izquierda. Entonces se va moviendo. Ahora, va a llegar un punto en el cual yo voy a llegar a la línea roja, que también es solución a la ecuación, al sistema de ecuaciones diferenciales. Y esto es muy interesante. Dense cuenta de que en esa línea roja, yo tarde o temprano voy a llegar al punto de equilibrio. Y de ese punto de equilibrio yo puedo seguir la trayectoria roja que viene a continuación, sin experimentar el bloqueo sónico. ¿Sí? Porque a pesar de que llegue al Mach igual a 1, yo no regreso sobre la parte de la tobera recorrida, sino que sigo avanzando a través de ella. Atravieso el punto y sigo avanzando. Eso implica entonces de que la única manera de llegar a una sección o llegar a un flujo supersónico partiendo de un flujo subsónico es a través de esa curva especial. Y esa curva especial es la que atraviesa el punto singular, el punto de equilibrio. De lo contrario, en una tobera parabólica nunca podría llegar a una sección supersónica, partiendo de una subsónica. Ahora, me doy cuenta que por encima de la curva roja tengo un comportamiento diferente. Aquí entro con flujo subsónico, acelero, pero no acelero indeterminadamente, porque ahora sí, tarde o temprano llego a la sección sónica, y ya sabemos que yo no puedo regresar por donde he venido, lo que implica que ocurre el bloqueo sónico, y se trunca o se bloquea el flujo. Entonces, para todas estas curvas que están entre la curva roja
y la recta celeste, donde el match vale 1, voy a obtener bloqueo sónico. Actúa como tobera, pero se bloquea sónicamente. Por encima de ello tengo un comportamiento parecido. Aquí, el flujo, que es supersónico, va a desacelerar hasta llegar a la zona de bloqueo. Entonces, se doy cuenta, en toda esta región de acá, que estoy marcando, tengo un flujo que está limitado por la distancia de la tobera. Si tengo una tobera lo suficientemente larga, o muy larga, se va a bloquear. Se va a bloquear necesariamente ese flujo, una condición que no me conviene. Ahora, tengo aquí otra línea roja, y aquí pasa lo primero que sucedía con la primera órbita. El número de Mach decrece, pero no se bloquea sónicamente. Llega a Mach 1 y de ahí continúa descendiendo por la otra curva roja. Eso implica que a través de esa curva también puedo pasar de una sección supersónica a una subsónica sin experimentar bloqueo. Pero es una condición muy especial. En la vida real es casi imposible. Tendría que llegar justamente a esa condición exacta de número de Mach a la entrada para que suceda. Y la exactitud es algo muy difícil de lograr, ¿no? En condiciones reales. Ahora, si yo tengo flujos que tienen un número de Mach muy elevado, voy a tener un comportamiento similar al flujo subsónico de muy bajo número de Mach de entrada. Si el número de Mach es muy alto, el flujo desacelera, llega a un punto de mínimo número de Mach y de ahí comienza a subir. Y entre más grande sea la velocidad de entrada, ese punto en el cual se da el menor número de Mach se va moviendo también aguas abajo. Ahora, si son un poco perspicaces, se darán cuenta que todos esos puntos en los cuales se da el máximo o el mínimo número de Mach pueden ser conectados. Pueden ser conectados. Vamos a marcarlo. Y se van a conectar justamente en una línea recta. Y esa línea recta tiene una ecuación que ya la he visto en el análisis. Es esta. Es esta curva. Es la curva que representa la primera derivada. Porque recuerden que la ecuación diferencial que se relaciona con x, nuestro sistema base, se relaciona siempre con la primera derivada. Y recordemos que por ser una tobera parabólica, su primera derivada es una ecuación lineal. Y esa ecuación lineal justamente representa una isoclina. Y esa isoclina es justamente la que une los puntos mínimos y máximos de esas dos secciones del diagrama. Muy bien. Asimismo, tengo casos en los cuales el flujo va a desacelerar desde cerca de las... Bueno, va a desacelerar indefectiblemente y otros en los cuales se va a acelerar sin ningún problema, partiendo cerca de la sección sónica. Muy bien. Eso es todo lo que tenemos que ver sobre esta parte de las toberas parabólicas con fricción. Algo interesante es saber qué sucede con una tobera isoentrópica. Si han llevado un curso de termodinámica básica, siempre en una parte se hablaba de las toberas, ¿no? Y siempre las toberas las asumíamos como isoentrópicas. Una tobera isoentrópica, ¿qué debe cumplir? Pues lo voy a escribir acá arriba. Recuerden que una tobera o el cambio de entropía en un volumen de control se debe solamente a dos factores: a la transferencia de energía a través de calor sobre su frontera o a la generación espontánea de la misma. En un caso adiabático reversible no hay calor
y no hay irreversibilidades, por lo tanto el cambio de entropía es igual a cero. Por lo tanto sería un caso isoentrópico. La tobera tiene que ser entonces adiabática. Y de hecho, para deducir las ecuaciones diferenciales con las que trabajamos, hemos supuesto de que es adiabática. Lo que habría que suponer ahora para que sea isoentrópica es de que es reversible, de que no hay irreversibilidades. Y recordemos de que la fricción es justamente un causante de irreversibilidad. Por lo tanto, para que la tobera sea isoentrópica, o sea, sea adiabática reversible, no tiene que haber fricción. Es decir, el factor de fricción CF tiene que ser cero. Y es el caso que tengo aquí. Tobera parabólica con fricción cero. El diagrama es muy similar al anterior. Si solamente se tiene la salvedad de que el punto de equilibrio, el único punto de equilibrio, en este caso de la tobera isentrópica, sí va a estar ubicado en la garganta de la tobera. Coincide. Solamente en ese caso. Si es isentrópica, el punto singular va a coincidir con la garganta. Y también dense cuenta de que si la tobera es isoentrópica, el punto máximo, el punto máximo, el punto en el cual la velocidad se vuelve máxima, siempre se va a dar en la garganta. Y también va a ser el punto en el cual la velocidad se vuelve mínima para el régimen supersónico, ¿no? Lo voy a marcar. Si es supersónico, siempre la velocidad mínima se va a dar en la garganta. Y si es subsónico, por debajo de la línea roja, siempre se va a dar también en la garganta. Es el único caso. En el resto, ya sabemos de que ese punto de equilibrio se va a mover hacia la derecha. Y no se va a alcanzar en la garganta el régimen, el punto en el cual se da el Mach máximo y la velocidad máxima. Mínima en el caso de choque supersónico de entrada. Bien, para terminar este estudio, vamos a analizar la tobera de mayor complejidad de las propuestas, que es una tobera que tiene un perfil descrito por una ecuación polinómica de grado 4. Con la forma menos ax a la cuarta más bx cuadrado más c. La primera derivada sería una ecuación cúbica y la segunda derivada una cuadrática. Recordemos de que las funciones polinómicas de grado 4 pueden poseer uno o tres puntos extremos. Al mismo tiempo, poseen puntos de inflexión. Recordemos que los puntos de inflexión son puntos en los cuales la concavidad de la función cambia. O dicho de otro modo, son puntos en los cuales la segunda derivada cambia de signo. De ser positiva pasa a ser negativa. Bien. Ahora, sigamos. En este caso, se puede obtener uno o tres puntos singulares. Y hay que averiguar en qué caso se obtiene cada uno de ellos. Para eso voy a encontrar los puntos singulares utilizando la condición que siempre empleo. La primera derivada evaluada en el punto singular tiene que ser igual a CF por K y Y tiene que ser igual a 1. Entonces llego a una ecuación cúbica. Y esa ecuación cúbica puede tener 1 o 3 raíces reales. Para obtenerlas puedo utilizar métodos numéricos, que sería una forma, pero la que he empleado yo es utilizando la fórmula de Cardano. La fórmula de Cardano se aplica para polinomios que tienen la forma x cubo más p de x más q igual a 0, donde p y q son coeficientes o constantes reales. Si tengo un polinomio de esa forma, entonces la solución va a ser x igual a la raíz cúbica de menos q medios más la raíz cuadrada de q cuadrado sobre 4 más p cubo sobre 27 más la raíz cúbica de menos q medios menos raíz cuadrada de q cuadrado sobre 4 más p cubo sobre 27. Pero hay una condición. Para que esa ecuación tenga una única solución real, se tiene que cumplir que el discriminante tiene que ser mayor que 0.
y el discriminante es aquello que está dentro de la raíz cuadrada. Si se cumple eso, hay una única solución real. Muy bien. Entonces yo la ecuación que tengo de la primera derivada la voy a colocar en la forma estándar para luego aplicar la fórmula de Cardano. Entonces tengo esta ecuación. Y luego simplemente tengo que despejar en la desigualdad. Para que tenga una sola raíz real, se tiene que cumplir eso. Haciendo un despeje adecuado, llego a la conclusión de que el coeficiente de fricción por K tiene que ser mayor que 0.544 veces la raíz cuadrada de B cubo sobre A. Si eso se cumple, entonces la posición del único punto singular vendría dada por esa expresión, reemplazando en la fórmula de Cardano. Ahora, si son un poco perspicaces, se darán cuenta de que aquí tengo un valor que es negativo y un valor que puede ser positivo o negativo. Va a depender del valor de la raíz y del valor de aquello que está fuera de la raíz. Pero en suma, si se dan cuenta, el valor que yo tengo a la derecha siempre va a ser mayor que el valor absoluto que tengo hacia la izquierda, ¿no? O sea, en valor absoluto, lo que tengo a la derecha va a ser mayor que lo que tengo en la izquierda. Eso implica entonces que el valor de x siempre va a ser un número negativo, o sea que va a ser x menor que 0. Recordemos que en el análisis solo estamos representando o analizando la parte de las soluciones que se encuentran aguas o que tienen puntos singulares aguas abajo de la garganta de la tobera. Por lo tanto, si yo tuviera una única solución real en el lado negativo, en la parte de aguas abajo de la tobera no vería ninguna solución, ningún punto singular. No tendría por qué verse. Muy bien, ahora analizo lo que pasa cuando sí tengo puntos singulares. Entonces, cuando yo tengo puntos singulares, estos siempre van a ser 3. Pero aguas abajo de la tobera solamente voy a encontrar 2. Muy bien. Para que eso se cumpla, el CFK tiene que ser menor que 0.544 raíz cúbica de B cubo sobre A. En pocas palabras, el coeficiente de fricción tiene que ser menor que cierto valor, 0.1758. Si eso se cumple, siempre voy a tener 2 puntos singulares aguas abajo de la garganta de la tobera. Ahora, quiero analizar la naturaleza de esos puntos. Yo ya sé que uno de los puntos siempre va a ser un punto de silla, pero el otro punto va a depender. Algunas veces será un punto de tipo espiral y otras veces será un punto de tipo nodo inestable. Entonces quiero definir para qué coeficientes de fricción voy a obtener uno u otro comportamiento. Entonces tengo esta primera ecuación que sale de encontrar el punto crítico, y esta segunda ecuación que sale de una condición que ya vi en el video anterior. Para que se tenga un punto de silla, se tiene que cumplir que la segunda derivada evaluada en el punto crítico, en el punto singular, tiene que ser menor que cierto valor real. Y ese valor real siempre es un número negativo. Entonces simplemente voy a hacer un reemplazo. Voy a reemplazar el coeficiente de fricción y voy a reemplazar la segunda derivada, que son valores que ya tengo. Y voy a obtener una única expresión que depende de x. Y ese x es el x del punto singular. Ahora opero algebraicamente y llego a una desigualdad polinómica. Esta desigualdad polinómica puede ser resuelta fácilmente utilizando el método de los puntos críticos. Les dejo a ustedes la deducción o la resolución de ello. Yo lo he hecho y he llegado a esta conclusión. Para que ese polinomio, esa ecuación racional compuesta de dos polinomios sea menor que 0, el x tiene que estar en uno de estos dos rangos. Yo solo voy a tomar el rango a la derecha, porque recordemos que solo me interesa los x que corresponden a puntos singulares aguas abajo de la garganta de la tobera. La garganta siempre se encuentra en x igual a 0, por lo tanto el x tendría que ser positivo. Bien. Pero no me interesa en sí el x, me interesa el CF, el coeficiente de fricción.
Pero no hay problema, el coeficiente de fricción lo voy a encontrar dibujando esta ecuación. Pero solamente voy a evaluarla para este rango, 1.297 y 5.639. Que más o menos sería por acá. Yo por acá. Esta es la gráfica de esa ecuación. El eje vertical va a ser el coeficiente de fricción y el eje horizontal va a ser el punto de equilibrio, el x del punto de equilibrio. Si se dan cuenta, esta es una función decreciente. Por lo tanto, para sacar el rango de CF solamente tengo que evaluar los extremos. Aquí está el 5.6 y aquí está el 1.29. Solo tengo que evaluar los puntos extremos y determinar cuánto vale el CF en esos puntos. Al hacer eso, obtengo que el CF varía entre menos 8.9574 y 0.1702. Muy bien. Eso sería la condición para que tenga un punto de silla. Y el rango que me sobra sería 0.1702 hasta 0.1758, que correspondería a los coeficientes de fricción con los cuales obtengo un punto de naturaleza nodo inestable. Voy a hacer un diagrama de bifurcación ahora. Recordemos que el coeficiente de fricción solamente puede variar entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 0.1702 tendría un nodo adicional de naturaleza espiral y sería espiral inestable. Por lo tanto, estaría alejándose del punto de equilibrio. Aquí hay algo muy interesante de este tipo de toberas. Hay un rango muy pequeño de coeficientes de fricción, muy pequeño, en los cuales tengo un punto de naturaleza nodo inestable. Nodo inestable. Y para coeficientes de fricción muy grandes, a mayores de 0.1758 hasta 1, simplemente no tengo puntos singulares en el retrato de fase. No habría puntos especiales, ¿no? Muy bien. Ahora paso a analizar cada uno de estos comportamientos. Primero voy a analizar el caso 1. Este va a ser el caso 1. El caso en el cual tengo un punto de silla y un punto de nodo, un punto espiral. Entonces aquí tengo el punto de silla, primer punto singular, y el otro punto singular está acá, que es justamente un punto de tipo espiral. Pueden ver cómo las trayectorias espiralan en torno a ese punto. Al igual que en los análisis anteriores, voy a tener la garganta, voy a tener una sección de entrada y voy a tener una sección de salida. Dense cuenta que el perfil presenta un máximo en un punto determinado. Es una característica propia de estos toberas, ¿no? De perfil de polinomio de grado 4. Entonces estoy en ese caso y aquí veo una serie de comportamientos bien interesantes. Comencemos con el primero. Si yo entro con una velocidad subsónica lo suficientemente baja, por debajo de la trayectoria roja, voy a ver que el número de Mach se va elevando poco a poco, hasta un máximo. Y ese máximo se encuentra aguas abajo de la garganta de la tobera. A partir de ese punto el número de Mach comienza a disminuir, obviamente también la velocidad. Entre más velocidad tenga, el máximo se encuentra o se mueve hacia la derecha de la tobera. Pueden ver eso, ¿no? En esta curva, por ejemplo, el máximo se encuentra más a la derecha que en los casos anteriores. Entonces, eso tengo un primer tipo de comportamiento. Ahora, el segundo comportamiento es el que pasa justamente en la línea roja, que es una línea de bifurcación. Aquí lo que sucede es de que el flujo va acelerando hasta llegar a un punto singular, en el cual el Mach es igual a 1. Pero debido a la naturaleza de ese punto, no sucede el bloqueo sónico, sino que el flujo continúa moviéndose hacia la sección supersónica aguas abajo. Traspasa el punto singular. Se mueve la sección supersónica hasta llegar a un máximo.
a partir del cual comienza a disminuir el número de Mach hasta que corta la línea celeste, que es la línea sónica, pero no la corta en un punto singular. ¿Eso qué implica? Que en ese punto se le ha alcanzado un bloqueo sónico en la tobera. Interesante. Correcto. Siguiente comportamiento. Este comportamiento se parece mucho al de la tobera parabólica. El flujo acelera hasta llegar al bloqueo sónico. Y ese bloqueo sónico se va a dar, en algunos casos se va a dar antes de la garganta, y en otros casos se va a dar aguas abajo de la garganta. Lo mismo tengo para los flujos supersónicos. Para cierto rango de flujos supersónicos, el flujo desacelera hasta llegar al bloqueo sónico. Pero hay una trayectoria especial, en la cual el flujo desacelera, atraviesa el punto singular y pasa de una sección supersónica a una sección subsónica sin experimentar el bloqueo. Pero tiene que ser a través de esa curva especial. Luego tengo dos comportamientos extras. 3, hasta 4. Un primer comportamiento es que para un número o para un flujo supersónico con un número de Mach de entrada suficientemente alto, no se experimenta el bloqueo. Por el contrario, se alcanzaría un mínimo en el número de Mach y luego comenzaría a subir. Pero esa subida no es permanente. Llega a un punto máximo a partir del cual el número de Mach vuelve a bajar, hasta llegar a un punto de bloqueo sónico. Pero para ciertas trayectorias, simplemente se experimenta un descenso continuo. No crece en ninguna parte. Decrece continuamente el número de Mach hasta llegar a la zona de bloqueo sónico. Hay otras trayectorias igual de interesantes. Si yo parto en cierta sección de la tobera con un número de Mach determinado, cercano al flujo sónico, ahí solamente obtendría un descenso en el número de Mach, pero que a la larga se convertiría en aumento, ¿no? Comenzaría a aumentar aguas abajo. Lo mismo aquí. Por encima del número de Mach y por debajo de una curva, por encima del flujo sónico y por debajo de unas curvas críticas, el flujo experimenta un aumento en el número de Mach que a la larga termina en un bloqueo sónico. Conclusión. Para este tipo de regímenes sí es posible ir de una sección subsónica a una supersónica, o de una supersónica a una subsónica, pero solamente atravesando el punto de equilibrio. Y además también se concluye de que en este tipo de toberas siempre va a existir el riesgo de obtener, en cualquiera sea de los casos, de llegar al caso del bloqueo sónico. Si se dan cuenta, toditas las curvas, para una longitud suficientemente larga, siempre acaban llegando al bloqueo, a excepción de las curvas singulares, ¿no? Muy bien. Siguiente caso. Vamos a analizar el caso en los cuales tengo un punto de singular tipo nodo. Y analizo las dos pendientes que se generan en ese nodo. Si soy perspicaz, me daré cuenta que las dos trayectorias son negativas. ¿Eso qué implica? De que en estos casos solamente voy a poder pasar de flujos supersónicos a subsónicos a través del punto singular utilizando las trayectorias especiales, ¿no? Y obtengo este diagrama de fase. Dense cuenta que es la misma tobera, es el mismo perfil, solamente que estoy utilizando un coeficiente de fricción diferente. Y aquí tengo casi lo mismo comportamiento que hace un momento describí, solamente que aquí ya tengo un nodo. De este nodo las trayectorias no espiralan a su entorno, sino que salen, fluyen. Y obtengo una serie de comportamientos algo diferentes. Por ejemplo, se dan cuenta aquí que estas trayectorias supersónicas, que en el retrato anterior disminuían hasta un mínimo y luego subían, en este caso solamente decrecen. Decrecen hasta llegar a la zona del punto singular. Ya no experimentan 1 a 1, una zona de decrecimiento y crecimiento. Y esas trayectorias, algo interesante que tienen es que van a pasar por el punto singular, y van a llegar a una trayectoria o a una región subsónica.
sin experimentar el bloqueo. Y a diferencia del comportamiento anterior, no es solamente una trayectoria, sino que son muchas trayectorias. Cualquiera de estas trayectorias pasa por el punto singular y pasa de un régimen supersónico a uno subsónico, y a la larga alcanza el bloqueo. Entonces ahí viene justamente la gran diferencia, ¿no?, de este retrato de fase. Vemos también de que sí o sí, igual que en el caso anterior, para una tobera suficientemente larga siempre se alcanza la línea de bloqueo. Muy bien. El siguiente comportamiento es el en el cual el coeficiente de fricción es lo bastante grande como para que no se generen puntos singulares o puntos de equilibrio aguas abajo de la garganta. Si se dan cuenta, para la misma tobera, con una rugosidad superior, desaparecen esos puntos. Pero aquí obtengo básicamente uno, dos, tres comportamientos diferentes. El primero es el clásico comportamiento en el cual el flujo acelera y desacelera. Y el máximo igual. Entre más número de matches de entrada tenga, el máximo se mueve aguas abajo de la tobera. Tendría igual el comportamiento en el cual se acelera el flujo hasta alcanzar la zona de bloqueo sónico, en la cual comienza con un régimen supersónico y se bloquea. Y aquí tendría a unos comportamientos, bueno, tendría más que nada, más que un punto de singular, tendría una línea de bifurcación, que es la que está marcada de color rojo. Porque esa línea justamente marca la diferencia entre los dos comportamientos. Uno en el cual el flujo acelera y desacelera, y otro en el cual el flujo solamente acelera hasta la zona de bloqueo sónico. Eso sería todo por el video, por el video de hoy. Les dejo un adelanto de la tercera parte. En la tercera parte voy a analizar con el método de elementos finitos y un simulador adecuado lo que pasa en los diferentes tipos de tobera. Quiero comparar el modelo matemático que he utilizado con el modelo de elementos finitos y ver qué diferencias existen o qué sucede, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el análisis matemático que he hecho no he considerado algunas cosas. Por ejemplo, no he considerado que la capa límite, dadas ciertas circunstancias, puede separarse del perfil de la tobera. Tampoco he considerado el caso en el cual se generan las ondas de choque. Y también quiero ver cuál es la influencia de los diversos parámetros en los retratos de fase. Quiero saber qué pasa, por ejemplo, cuando varío la constante K. Cuando trabajo con otro tipo de gases, ¿qué sucede con el comportamiento del flujo a través de la tobera? Aquí pueden ver, por ejemplo, un pequeño análisis que hice en una tobera del perfil parabólico, la misma que hemos analizado matemáticamente. Y en este caso obtengo tengo lo que yo había predicho en las ecuaciones. Si ven la gráfica del número de Mach, tengo la curva singular, en la cual el flujo acelera en la sección subsónica y llega a un punto singular, el punto en el cual el x vale 1 y la longitud está entre 1.5 y 2.5. Y a partir de ese punto pasa a una sección supersónica. Muy bien. Eso sería todo por ahora y un feliz día del equipo a todos. Gracias.